Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión tenemos unboxing. Vamos con la intro. Bueno, como ya les había comentado, tenemos unboxing nuevamente. Así que vamos a proceder a abrir este paquetito, o caja más bien dicho, que nos envían los amigos de Amazon. Para que vean que no compro solamente en AliExpress, ¿ok? Bueno, en este caso en la descripción ya tienen obviamente el nombre del cuchillo que vamos a ver acá. Esta es la versión, digamos, podríamos decir. Miren, estaba tratando de ver, perdón, iba a ver de dónde viene exactamente. Pero, a ver, denme un segundo. Voy a poner el videito ahí para que vean ustedes. A ver, desde acá se alcanzan a ver. Perdón que lo pongo en esa posición, pero dice que viene de Estados Unidos, Opa Loca, Florida. Ok, bueno. Lo que pasa, y preguntaba, o quería averiguar eso, porque este cuchillo tiene bastante historia, por lo que parece, muy parecido a lo que hacía lo que habíamos comentado del Cherry Tío Henry. Y eso se debe a que es un cuchillo que se fabricó, al parecer, mucho tiempo. Bueno, acá viene la boleta también de Amazon, por si acaso, para que vean que es comprado o no regalado. Ahí está. Como el tío Henry, este también de la marca Marbles o Marbles tiene bastante historia porque era un cuchillo que se fabricó originalmente en Estados Unidos, como dice acá, en la península de no sé qué. Ah, en Michigan. Mira, yo estuve allá, así que bueno. Sí, es de Michigan, dice, la península del año 1890. Mira, ¿eh? Sí que tiene una historia bastante. Mira, no tuve la suerte de haber visto cuchillos con esta marca allá mismo, pero bueno, lo que pasa es que obviamente ahora ya se fabrican en Pakistán, claro. Hay una tanda o una tirada de estos cuchillos que creo que se fabrican también algunos modelos en China ahora mismo, pero y se fabrican en 7CR13, la 07CR13, ya, así que como ven, acá está la cajita, bueno, con su sílica. ¿Qué más les puedo mostrar de la caja? No, una caja bastante bonita. Bueno, aquí está el modelo, perdón que no les dije, el MR461. ¿Ven que dice Pakistán? Ahí está. Entonces este se está fabricando allá en Pakistán. Aún así es un artículo original, independientemente que se fabrique allá. Así que los haters no me vayan a decir que estoy presentando cuchillos falsos esta vez. Porque esta marca está fabricando estos cuchillos, digamos, allá. Bueno, vamos a ver primero que nada la funda. Y esta es una funda de cuero de verdad. Claro que sí, esta es real. Es bastante firme, es gruesa. Miren, había pensado que esta iba a ser muy parecida al del... a un cuchillo que habíamos visto hace poquito nomás. Déjenme mostrárselo, un chinito. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, miren, este mismo. Así como este tal vez. Perdón que les tenga que venir a mostrar esto. Algo así, ¿ven? Pero definitivamente no. Aquí se nota que este, en realidad, este podría ser cuerina, en realidad. Esto se nota que es cuerina, no es cuero real. Y este sí se nota que es cuero. No, este es cuero. Se nota inmediatamente. La manufactura de la costura no me gusta mucho, que está como aplastado, no se ven bien el hilo como si se ve acá adelante, por ejemplo. Ahí sí tiene una costura mucho más bonita, digamos. Perdón que pase esto por allá. Y voy a ponerle otra luz, perdón. Ahí estamos acomodando ahora. Ahí sí. Entonces ahí van a ver, por ejemplo, primero que nada, que esto tiene el nombre de la marca, bien bonito. Ahí digamos, en su broche. Acá también está estampado en el mismo cuerito. Drenaje tiene ese hoyito pequeñito, pero no creo que sea drenaje, o capaz que sea, pero es muy pequeñito. Ahí lo pueden ver. Está todo bien terminadito.
¿ya? Como les decía, a este lado no me gusta cómo está el cuero, como que aplastaron mucho esto, estas costuras. Hasta yo cueso mejor parece, pero bueno. Tiene su brochecito. Ven, esto era la crítica al Joker, la funda del Joker que trae esta pieza, digamos, la trae aquí entre medio, ya aquí. Entonces yo decía, deberían haber aprovechado el mismo remache de la presilla inferior, digamos, ese remache para poner este que abrocha acá, el que afirma, ¿se dan cuenta? Ese era todo, esa era mi crítica a la funda, por si acaso. Ah, así, y me parece que lo tengo por aquí. Ah, miren, aquí mismo está, ¿ven? Mira, ahí está. Entonces, en este caso viene por ahí, queda aquí al medio. Entonces, queda mal ubicado. ¿Por qué no corrieron esto más arriba y haberlo puesto en la misma de acá? Una cosa así, como así lo hicieron en este cuchillo. Ahí, ¿se dan cuenta? Y no molesta. Entonces, yo pongo aquí cualquier cosa, un cinturón y no queda mal o muy apretado o malo, o como quieran decirlo. Bueno, ya está. Olvidémonos de Joker. Así que como les sigo mostrando aquí los detallitos de esta funda, bastante bonitos, como pueden ver. Es bien rústica, ¿eh? pero es funcional. O sea, se nota que está bien hecha, firme. Así que bueno, pasemos lo que queríamos ver todos, ¿cierto? Sobre todo yo también. El cuchillito. Vamos a ver este que viene bien aquí en una bolsita sellada. Ah, no, no está sellada la bolsita. Vamos a sacarlo. Bueno, esperamos sacarlo. Ah, viene como pegado esto. ¿Qué pasó aquí? Así que traía un pegamento. Sí, eso es lo que reclama mucho la gente, que no vienen bien terminados o que tienen algo, no sé, algunos problemas de afilado. Bueno, vamos a sacar este protector de punta. A ver, inmediatamente les puedo decir que me sorprende el ancho del cuchillo. Yo pensé, el grosor, quiero decir, pensé que era mucho inferior, más inferior. Esto me parece más plástico que cuerno, pero por lo que estoy viendo acá no es plástico, realmente es cuerno. Bueno, en las especificaciones dice cuerno de Giget o algo así. No sé si será un búfalo o algo así, algún animal que hay allá, no tengo idea. Se siente liviano, sí, obviamente, porque esto no es un full tank, como sabrán, trae una espiga, ¿cierto? Que tendría que llegar a un pomo que está acá atrás, que obviamente no lo vemos. Si me pongo a mover esto, a ver si esto está firme, sí está firme, no está suelto, así que eso sí me gusta. La hoja es bastante bonita, el satín que tiene, el satinado, perdón que ya la ensucié, ya metí las patas. Perdón. Me trata de limpiar la hoja ahora. A ver, ¿qué cuesta tanto limpiar esta hoja que no siempre vienen tan bien? Sí, lo que pasa es que estaba sintiendo, digamos, qué tan pulcro está esto, si está bien pulido o no, porque muchas veces quedan con algunas cositas así. Denme un segundito. Ok, ahora sí. Ahora sí les muestro la hoja. El satinado el desbaste de ella, se notan todas las marcas de la lija, obviamente. Perdón, ahí. Ya, el grosor que me gusta bastante. Es un vaciado plano completo, como pueden ver, con un microfilo o falso filo superior. Es una hoja, en teoría como es un poquito levantada, podría ser un drop point también, sí, pero es levantada, digamos, estilo persa, ¿cierto? Muy al estilo persa. De hecho, se parece mucho a las hojas de los bucaneros, digamos, de los piratas, ¿cierto? Esas que eran como más anchas en la parte final. Y las espadas esas, o sables, muy parecidas. No, se ve bonita, fíjense. Esperaba menos de lo que recibí. Esperaba que esto fuera un grosor muy parecido al tío Henry, ya al cuchillo tío Henry, mucho menor a este. Así que me ha sorprendido. Vamos a ver entonces los detalles ahora de este cuchillito. Claro, aquí tiene un poco se le salió un poco la resina o el pegamento, creo yo. Bueno, después habrá que limpiarlo, perdón que llegue así. Tenemos obviamente su guarda, ¿cierto? Tiene otro nombre, obviamente, que yo no lo manejo mucho, pero no tengo mucho. Es el pomo, este es el pomo, obviamente.
no tiene vista como de tornillo o algo como para desarmarlo, así que este obviamente viene martillado seguramente, está remachado y ya no se ve, obviamente está escondido, pero me parece bien porque así uno no puede estar intrusiando y ver cómo lo hago siempre yo y al final termino desarmando los cuchillos. Me parece perfecto. Esto es bastante liviano, pensé que iba a ser más pesado y no lo es. Queda muy bien en la mano, créanme, muy bien en la mano. Perdón que no haya dado las medidas primero. Así que bueno, vamos a echar una miradita a las medidas de este cuchillito. Que no hay mucho en la web, créanme. No, de hecho no encontré ningún video de revisión de este cuchillo, ni siquiera en foro norteamericano. No existe, no hay. Así que este sería el primero, creo yo. Me parece bien porque ojalá venga más gente a verlo y obtenga algún like adicional. Y algún suscriptor, por supuesto. Así que bueno, en este caso tenemos una hoja con un largo total, tenemos un segundo, de 11.5 centímetros, lo que equivale a 115 milímetros. Un filo útil en línea recta, obviamente, porque este es curvo, es más, pero en realidad se toma aquí, serían 100 milímetros o 10 centímetros. Largo total, 23,5 centímetros, de los cuales de guarda tenemos exactamente 12 centímetros. La parte interior para nuestros deditos sería de 10.5 centímetros, algo bastante bueno y bien generoso, fíjense, porque nos queda el pomo aquí libre. Incluso podemos hasta golpear un poco, no habría problema. El ancho de la hoja lo vamos a tomar en el más ancho, digamos, la parte más ancha, y serían 31 milímetros. Algo bastante considerable, ¿eh? Este cuchillo, de hecho, también se puede poner acá el dedo un poco. Esto está en canto vivo, ¿no? A 90 grados, perdón, no lo había dicho, pero ahora se los digo. Esto está bastante filoso, esta parte. Creo yo que hay que pasarle algo aquí, porque está filoso, de verdad. Pero se puede poner el dedo aquí, digamos, para trabajar con él adelantado, ya saben. Y también se puede tomar de forma invertida, en caso necesario, ya saben, para los que saben algo de combate, obviamente. Y bueno, todavía aquí estoy mirando este pegamento que venía aquí. Denme un segundo. Ahora sí, ya lo limpié. Y bueno, contarles que me gusta más que el tío Henry. Sí, este, aunque no es un full tank como el otro tampoco, me gusta bastante más, se ve mejor construido, ¿ya? El tío Henry, recuerden que está hecho en Pakistán, perdón, en China, y este en Pakistán. Así que, bueno, ahora vamos a ver el espesor de la hoja, que no lo hemos visto, perdón, que vamos a sacar de inmediato el pie de metro, como le decimos en Chile, pues bien. Bueno, acá tenemos exactamente, déjenme ver, 4.5, 4.6, 4.6 milímetros, nada despreciable, ¿eh? Mire, ahí pueden verlo, 4.6 milímetros. Vamos a ver más acá si esto se mantiene. Y diría que sí, pero baja un poquito a 3.9. 3.9, sí, ahí baja un poquito más adelante. Es decir, este ancho total o máximo es solamente en esta parte, y de ahí adelgaza un poquito a 3.9, o sea, casi 4 milímetros de todas maneras, que es bastante considerable. Echemos una miradita ahora al tío Henry, que no recuerdo de cuánto era el tío Henry, pero era mucho más fino, como pueden ver. Este tenía 3.2 milímetros de ancho, es mucho más fino. Ahí los pueden ver ambos lado a lado. Espérense, déjenme ponerlo. Ahí se pueden ver la diferencia de espesor. Este es a ver, el tío Henry es un cuchillo obviamente de caza. Claro que sí, también puede servir como skinner y sobre todo para pescado, porque es muy fino, ¿eh? Así que puede trabajar muy bien en pescado, creo yo, ese cuchillo. Por el contrario, este, bueno, también obviamente es un skinner, trabajaría bastante bien como skinner, pero más aún, creo yo, en la carne, por el ancho de la hoja. Sí, por el ancho de la hoja, como les decía, creo yo que este va a ser un mucho mejor skinner, ¿ya? Así que lo pueden considerar también así. El mango.
El mango me gusta, a pesar de que no, todavía no creo que esto sea natural, pero la página dice que sí. Bueno, decía que la funda era de cuero real y es de cuero real, sí, eso sí, puedo dar fe. Pero me imagino que esto también debe ser cuerno de algún animal, como dicen ellos, y tampoco tendría por qué dudar, porque al final dice que es cuerno. Si lo ven en la página de Amazon, por lo menos eso dicen, de lo contrario diría plástico, porque este sí decía. Este decía que era santopreno, no, perdón, otro plástico ABS o algo así, lo nombraban ellos, pero este decía que era plástico, no cuerno real. Así que por eso digo yo que si esto hubiese sido plástico, lo hubiesen puesto plástico, y no lo es cuerno real. Así que me gustan mucho los separadores, eso se los voy a mostrar más de cerca ahora mismo. Ya, están bien bonitos, son de plástico obviamente, pero están bien bonitos. Creo, bueno, eso es lo que yo opino, ese negrito de acá me gustan también. Ahí está, como ya saben, el modelo que le había hecho en Pakistán. Y al otro lado, digamos, tenemos la marca. Me gustó mucho la terminación. Está bien fabricado, ¿ah? No está mal hechito, está bien pulido. Salvo algunos detallitos como aquí, como les dije yo, que el borde está bastante aquí en 45, está vivo el canto aquí. Puede raspar perfectamente un ferrocerio, claro que sí. Y en este también, con mayor razón, está bastante más filudo. Así que bueno, en este punto vamos a probar un poquito el filo, a ver qué tal está. Porque los que he visto por ahí los comentarios en la página, lo que más reclamaban en el filo, que venía mal afilado. Así que no es la excepción. También viene mal afilado este. Muy mal afilado. Así que creo que va a tener que pasar por el taller de afilado. Por supuesto que sí. Sin embargo, a ver, una cosa que hay que entender. Cuando un cuchillo no tiene un filo nítido como para cortar papel, no significa que no pueda trabajar. Ojo, igual de todas formas puede trabajar en madera, por ejemplo, si es necesario. Como ven, acá yo igual puedo entrar en la madera con él. No tengo problema. Lo que pasa es que pierde la nitidez, nada más que eso. Claro, ese filo que puede afectar a veces, sí, ese es el filo que se va o que se pierde. Pero sin embargo el cuchillo igual sigue trabajando. O sea, no, eso no quiere decir que no se pueda seguir trabajando con él, ¿ya? Que quede claro, porque hay personas que se han confundido tal vez que al perder la nitidez del filo que llamamos nosotros, que es como el máximo, la máxima expresión del filo del cuchillo, digamos, se pierde. Ya una vez pasando eso, entonces ya el cuchillo no sirve para nada. No. No es así. Lo único, como ya vuelvo a insistir, pierde la nitidez de trabajo. Así que bueno, quedaré al debe para poder, digamos, mostrarles cómo corta. Voy a reafilarlo, obviamente, con mis 18 grados que siempre uso, que ya saben ustedes que ese es mi favorito. Sobre todo para un cuchillo de caza, o de carne, o de despiece, o skinner, como este. Lo que me gustó sí es que está bien hechito, bien hechito. El grosor de la hoja también me gustó, así que eso me dice que la espiga también debe ser bastante gruesa, no tan pequeña. Aquí estoy viendo el espacio que queda de esto y me parece que la espiga es de, por lo que estoy viendo acá, calculando por ese agujero que veo ahí, debiese ser a lo menos de 1 centímetro, de 12 milímetros más o menos de largo, digamos, la espiga, por lo que estoy viendo acá en esta parte, ya que alcancé a medir ahora, son 12 centímetros más o menos, 12 milímetros, perdón, de largo o de alto, de este mismo alto, quiero decir, ya pasando para acá. Así que estaría bien, yo lo encuentro bien, bastante bien para esa labor. Porque no es un cuchillo de monte, un cuchillo, como ya saben, de despiece y de caza. Ahora, para concluir, porque no vamos a poder cortar nada más con él, porque en realidad no viene bien afilado, como si venía este me parece que sí, este no le he hecho nada, y este venía un poco más, mejor o no, parece que venía igual este otro. Ah no, este tenía filo, miren, este sí, el tío Henry, digamos, venía mejor. Bueno, este igual de cortar algo debe cortar, si no es que no corte nada, pero no viene como debiese venir o como me gustan a mí los cuchillos, ¿ya? Eso deben saberlo. En cuanto al acero, que no hemos dicho nada, es bastante ambigua la información porque solamente lo venden como acero, dicen ellos, de inoxidable. Y en algunos foros que alcancé a leer, los que son de procedencia china se supone que vienen un acero CITE CR15, que es bastante bueno, mejor que el del HX Outdoor, incluso un poquito mejor.
Así que sería comparable a una US 8 incluso, siempre y cuando tuviesen el mismo acero. Pero como este es de procedencia pakistaní, lo más probable es que ellos estén usando un 440A. Como es una marca que deben proteger de alguna manera, bajar los costos, por supuesto que sí, y todo eso, pero es una marca norteamericana, real, no es ficticia, tienen que trabajar con un acero un poco mejor que el básico, creo yo. No pueden estar trabajando este cuchillo con un 420 o 410. Tal vez en un 420 podrían trabajarlo, sí, pero yo creo que están poniendo aquí algo un poquito más, que sería equivalente al 7CR de los chinos. Entonces, para mí, están trabajando en un 440A, lo cual sería un acero decente y un poquito mejor que el MOBA común del 1.4116, tal vez, ¿cierto? Así que estaría bien, ¿ya? Estaría bien. No sé qué tal se desempeña porque en realidad capaz que tenga un poco de resistencia, esto como para hacerle una prueba aquí. A ver, déjenme ver, perdón que voy a meter bulla. Estoy enterrándolo un poco. Veamos si resiste algo. Sí, se resiste, miren. Rompió aquí la punta y no le pasó nada. Ni una cosa. Así que resiste. Por lo menos resiste la prueba Joker. La pasó. O sea, lo único que no pasó esa prueba hasta ahora de los cuchillos es el Joker. Por eso se llama la prueba Joker ahora. Pero bueno. Está bien, pasó, miren. Y eso que es una puntita fina. Así que, bien, bien. Yo creo que afilando este cuchillo va a andar súper bien, ¿ya? Así que la próxima revisión de él ya más en profundidad, les prometo que estará, digamos, obviamente afilado, bien, cortando perfecto. De hecho lo voy a hacer enseguida al terminar el video, porque me gusta que mis cuchillos estén todos en condiciones, obviamente. Así que ahí se los voy a mostrar. O, en vez de subir el video, lo voy a afilar y les subo cómo quedó después de afilarlo ahora mismo. ¿Les parece? Sería mejor, yo creo. Denme un segundo. Voy y vuelvo. Bueno, y con la magia de la televisión, estamos aquí de vuelta y el cuchillo ya está listo, afilado, terminado, pulido y todo. Bueno, pulido el filo, porque en realidad la hoja no quedó muy limpia. Bueno, mis dedos ya se ven, acusan el trabajo y les voy a mostrar ahora ya cómo quedó. Obviamente quedó mucho mejor de lo que estaba, por supuesto que sí. Vamos a ver qué tal corta ahora. Eso es lo que nos interesa. Wow. Bueno, supongo que quedó bien. No, así quedó bien. Denme un segundo, déjenme buscar otro papel, algo más decentito que eso, para que vean que no es broma, que sí quedó bien. Perdón, que me bulla. Ahora sí, tenemos una hojita, como debe ser, digamos, ahí. Oye, tampoco quiere estar. No, ahí sí. Ese es el corte. Fino, fino, fino. Muy fino. Ya. Quiero hacer unos risitos, a ver si me salen. Y salió algo así. Pero eso está bien, está suficiente. Bueno, no quedó tan... la hoja quedó un poquito maltrecha, un poco sucia, rayada y todo, pero la verdad, como ustedes saben, yo no soy coleccionista, esto no va a ir a una vitrina, en realidad estos cuchillos van todos a trabajar, para eso son. No, yo no compro cuchillos, digamos, para estarlos guardando por ahí, así que... Pero este es una buena compra para cuchillos de vitrina, ¿eh? Déjenme decirles que sí, este sí ameritaría, digamos, estar tal vez en una colección por ahí, junto al otro, al tío Henry, como les dije, y además que son cuchillos bastante baratos, son cuchillos que rondan valen menos de $30. Si tú quieres un cuchillo de casa, un cuchillo a la usanza antigua, a la escuela antigua, digamos, estas son tus alternativas, por lo menos las que yo he probado y te puedo recomendar son estas dos. Como ya sabes, se puede desarmar el cabo, bien atornillado, pero viene bien hecho, ¿eh? Está bien construido también, es bien firme. Así que por ese precio, digamos, por aceros también que son económicos, y aquí no hay aceros ultra duros ni nada, son muy parecidos a los MOBA, ¿cierto? Son aceros 420, esto más que eso no es. Así que son fáciles de afilar, digamos, son blandos.
no vas a tener problema con eso. Vamos a ver cómo quedó entrando en madera ahora, aunque no son para trabajar en madera, pero lo vamos a hacer igual por didácticamente, digamos, y ahí pueden ver que entra pero súper bien, porque quedó con un filo estupendo. Ya, así que en ese sentido no hay problema. Ya, todos estos cuchillos así, digamos, manteniéndolos bien afilados, siempre van a ser serviciales, por supuesto que sí, porque para eso los queremos, que corten bien. Pero estos son específicos más que nada, digo yo, para carne, para carnear, digamos, son cuchillos de caza. Por eso que pastelero tus pasteles, no te va a ir al monte con un cuchillo de esto a batonear madera, por supuesto que no. Ya, por eso que hay cuchillos para una cosa y otros para otra. No puedes batonear con este cuchillo, pero por ejemplo sí podrías batonear, por ejemplo, como digo yo, con el copia. Por ejemplo, este copia sí está hecho para batoneo. Este sí, por el grosor, por la hoja y todo, ahí te puedes poner a machetear todo lo que quieras. Así que no habría problema. Pero no te vas a poner a batonear con un cuchillo que es de espiga, digamos, que es de caza. Es un cuchillo de la vieja escuela, por decirlo así, como Old Times, como dice el tío Henry de Cherate, que recuerden que este es de la marca Cherate. Y bueno, les voy a dejar los enlaces de los dos cuchillos, creo yo, por si acaso les interesa alguno. Para España tengo que hacer enlaces especiales, para Argentina también y para México. Bueno, la mitad de mi audiencia prácticamente es de España, ya la he comprobado, así que voy a tener que ponerles enlace especial a ustedes. No sé si son los mismos precios, pero me he fijado que, por ejemplo, el ICI 4 en Chile y en Latinoamérica en general, exceptuando Argentina me parece, pero en Chile, por ejemplo, ronda entre 100 y 140 dólares, dependiendo del equipo con que lo compres, pero en España me di cuenta que sale más de 200 euros. Y para mí, creo yo que eso es demasiado caro, pero bueno, es lamentable para ustedes, amigos españoles, que paguen más. Y en el caso de Argentina, me imagino que por la inflación que todavía deben tener, a lo mejor les ha bajado o sigue costando más que en Chile. Eso no lo tengo claro, no lo sé, aunque por ahí escuché un día que me dijeron que les salían como 200 dólares más o menos un Cherate que cuesta en Chile 40 dólares. Pero bueno, ese lamentablemente es un problema de cada país. Yo voy a subir los links, espero que funcionen para todos. Y para que así, bueno, si les interesa ese granito de arena, digamos, también llegue al canal y nos pueda ayudar a seguir adquiriendo más piezas para ustedes mismos, seguirlas revisando y viendo si sirven o no por el precio que digamos, piden, económico. Y por supuesto, todo con sentido común. Así que me despido, que estén muy bien. Será hasta el próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.